Suena más bien extraño y tal vez de otro planeta, pero esto es lo que el Señor nos enseñó que oráramos todos los días. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hace años me regalaron un libro titulado Girasol. Fue escrito por Simon Wiesenthal, el Simon Wiesenthal de los campamentos judíos de concentración. El Simon Wiesenthal que encabezó la cruzada para llevar a juicio a los perpetradores nazis. Era una persona decente, arquitecto de profesión, pero quedó atrapado en las guerras nazis, esperando nada más tan solo sobrevivir el Holocausto, casi sin atreverse a esperar siquiera eso. Hallamos a Simon Wiesenthal escribiendo al principio de su libro respecto a una experiencia cuando una tarde, en un campamento de concentración en Polonia, había sido asignado a limpiar los escombros de un hospital que los alemanes habían improvisado para los soldados heridos traídos del frente oriental. Una enfermera, que salió de la nada, se le acercó, le tomó por el brazo y le ordenó que le siguiera. Le llevó al piso superior en donde había una hilera de heridos, junto a una cama en donde había un joven soldado, con su cabeza vendada con vendas amarillas, más vendajes llenos de sangre. El joven se estaba muriendo. Tenía tal vez unos 22 años y era uno de los agentes de la SS. Este soldado, llamado Karl, estiró la mano, se aferró con todas sus fuerzas a la de Wiesenthal, empuñándola, como si temiera que saliera corriendo. Le dijo que había hablado con un judío. Tenía que confesar las terribles cosas que había hecho a fin de poder ser perdonado y así poder morir en paz. ¿Qué es lo que había hecho? Había estado peleando en una aldea rusa en donde habían acorralado a unos cuantos centenares de judíos. Se le ordenó a su grupo colocar latas llenas de gasolina en cierta casa. Metieron a la fuerza en esa casa como a unas 200 personas, apiñándolas hasta que ni siquiera pudieran moverse. Luego lanzaron granadas por la ventana para incendiar la casa y a los soldados se les ordenó que dispararan sobre cualquiera que tratara de escaparse por las ventanas. El joven soldado relató: detrás de la ventana del segundo piso vi a un hombre con un nene en brazos. Su ropa estaba incendiada. A su lado había una mujer, sin duda, la madre de la criatura. Con su mano libre, el hombre cubrió los ojos del niño y así saltó a la calle. Segundos más tarde, siguió la madre. El hombre moribundo dijo: «Le disparamos. Nunca lo olvidaré. Me persigue hasta ahora. Los matamos a tiros». El joven hizo una pausa y luego continuó: «Sé que lo que le he dicho es terrible. He procurado hablar de esto con algún judío y suplicarle que me perdone. Sé que lo que pido es casi demasiado, pero sin su respuesta no puedo morir en paz». Hubo silencio. El sol brillaba alto en el cielo. Dios estaba ahí, en alguna parte. Pero en ese hospital 2 extraños se hallaban solos, atrapados en la crisis del perdón. Un miembro de la raza superior suplicando perdón de parte de un miembro de la raza condenada. Wiesenthal nos cuenta lo que hizo. «Me puse de pie», dice, «y le miré con sus manos plegadas. Al final me decidí, y sin decir ni una palabra salí». El alemán se fue a encontrarse con Dios sin haber sido perdonado por el hombre. Wiesenthal sobrevivió al campo de concentración, pero nunca pudo olvidar al soldado de la SS. Se preguntaba, atormentado por largo tiempo, si debía haberlo perdonado. Cuenta su historia en su libro El Girasol. Y es el libro más extraño que he leído porque la historia se halla al principio y después de ella todos los capítulos son ensayos de diversas personas que hablan de si debía o no debía haber perdonado al soldado. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero el libro entero trata de la naturaleza del perdón, las atrocidades de las cuales ya les conté. La pregunta que tenemos que hacernos al empezar nuestra lección es esta. Supóngase que a usted le hubieran pedido que escribiera uno de esos capítulos. ¿Qué habría escrito? Algunas personas no necesitan un relato como el de Wiesenthal para decirles que el perdón parece injusto. Por ejemplo, Louise Smith cuenta la historia de Jane Crachup. Jane y su esposo Ralph
finalmente habían criado a sus hijos a través del enloquecedor laberinto de la adolescencia y gentilmente los habían animado a que dejaran la casa. Jane se sentía contenta de que ellos hubieran dejado el nido. Al fin, iba a tener algo de vida por sí misma, volver a sus carriles y hacer algo por sí misma, pero una tragedia en la familia la detuvo. Como usted ve, el hermano menor de Ralph y su esposa murieron en un choque automovilístico y dejaron 3 hijos de 8, 10 y 12 años de edad. Él sabía que era su llamamiento sagrado recibir en casa a los huérfanos de su hermano. Jane tenía demasiada compasión o estaba demasiado cansada como para discrepar. Nunca supo cuál. Los recibió, no por un mes, sino todo el tiempo que fue necesario. En cuanto a Ralph, él pasaba mucho tiempo fuera, como agente viajero en la carretera haciendo negocios. 9 años gimieron al pasar. 2 de los muchachos se habían ido. El que quedaba en casa tenía 17 años y con su mente ligeramente fuera de quicio, pero funcional. En pocos años, Jane y Ralph habrían quedado libres en casa. Ni tanto. El cuerpo de Jane había empezado a encorvarse algo para entonces, mientras que Sue, la secretaria de Ralph, era deslumbradora. Además, Sue parecía realmente comprender mejor sus necesidades. ¿Cómo podía él evitar enamorarse? Ralph y Sue sabían que su amor era demasiado verdadero como para negarlo y demasiado poderoso como para resistirlo. Así que Ralph se divorció de Jane y se casó con Sue. Ralph y Sue estaban muy felices y sumergieron su felicidad en una espuma religiosa. Su iglesia, acomodaticia y aceptante, celebró su alegría de recién casados con ellos. Fueron mantenidos a flote en su unión por una comunidad cristiana. Pero Ralph necesitaba una muestra más de aceptación. Así llamó a Jane para pedirle perdón. Le pidió que se alegrara con él porque finalmente él era un hombre feliz. «Quiero que me bendigas», le dijo. Ella respondió, «Lo que quiero es que te vayas al infierno». ¿Cómo puede uno perdonar a alguien que hizo tal cosa? Perdonarle. Tirar por la borda el único poder que le queda, la fuerza de su odio, la energía de su desprecio. El desprecio de la mujer era su poder, su dignidad, su estima propia. Era injusto pedirle que le perdonara. ¿Cómo pudieran influir las palabras de Jesús en estas 2 historias? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay mucho que decir para las personas que no perdonan. ¿Por qué extraña razón hay gente que pisotea y se abre paso a empeñones por nuestras vidas, dejándonos sangrando a su paso, y luego esperan que lo perdonemos todo y que actuemos como si nada malo hubiera ocurrido? Perdonar es un desacato contra la moralidad de retribución, y luego leemos las palabras de nuestro Señor. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonar es duro. Aquí en esta oración, nuestro Señor dice que todos los días al orar debemos lidiar con el asunto del perdón, que tenemos que alabar desde el principio de la oración, considerar nuestras prioridades y su provisión, y entonces tratar nuestras relaciones personales. Voy a decirle que si captamos lo que nos dice esta oración, aprenderemos cómo llevarnos bien con todo el mundo todo el tiempo. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es interesante que el Señor pasará rápidamente del danos al perdónanos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras deudas. Lo primero que pienso cuando leo esta oración es que por lo menos es un recordatorio diario de la realidad del pecado. A veces necesitamos que nos recuerde que el mundo en que vivimos es un mundo caído. En ese mundo caído hay heridas, deudas y pecado. La palabra que en español se usa aquí es deudas. La versión popular dice, perdónanos el mal que hemos hecho. En Lucas, la palabra que se usa en esta oración es pecados. Así que Jesús habla de nuestra condición caída, deudas, pecado, maldad. Es bueno recordar que no vivimos en un mundo perfecto. Vivimos en un mundo caído. Hace varios años, cuando empezaba en el ministerio, alguien me dio un ejemplar de un libro escrito por Karl Menninger.
el famoso psiquiatra. El libro se titulaba ¿Qué le pasó al pecado? Lo escribió allá en 1973 y una de las cosas asombrosas del libro es esta. El escritor había hecho una investigación de la historia política de los Estados Unidos y decía que la última vez que algún líder de los Estados Unidos de América había hecho alguna mención pública del pecado fue en 1953, cuando Dwight Eisenhower citó a Abraham Lincoln en su discurso de toma de posesión presidencial y dijo algo del hecho de que como nación tenemos que pedirle a Dios perdón por nuestros pecados y maldades. El escritor decía que desde entonces y hasta la fecha, jamás ningún otro líder había vuelto a mencionar algo sobre el pecado, o deuda, o nada parecido. Yo no he oído nada recientemente. ¿Lo han oído ustedes? Es bueno empezar recordando cada día que tenemos que lidiar con nuestra condición caída. A veces, nuestras experiencias se hallan más allá del ámbito en donde estamos. En este mundo, las personas les hacen cosas malas a las personas. A veces esas cosas malas nos tocan a nosotros. A veces tenemos que enfrentarnos a ellas. A veces tenemos que relacionarnos con ellas. Pero esta oración no trata de tener conciencia del pecado. Esta oración trata de la confesión del mismo, el perdón del pecado. Jesús dijo, «Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Quiero decirles algo que tal vez les sorprenda. Puedo comprobar aquí mismo en el capítulo 6 que esta es la frase más importante de la oración. Si fuera abogado, presentaría como razón que es la única frase que nuestro Señor repite por énfasis. Lea toda la oración. Al llegar al final de la misma, en el versículo 14, Jesús vuelve a visitar la frase. Dice, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Jesús quiere que esta idea penetre profundamente en nuestros oídos de que todo este asunto del perdón es muy importante, y por eso vuelve y nos da un comentario de 2 versículos al respecto. Dice que si perdonamos a otros, seremos nosotros mismos perdonados. Si no perdonamos a otros, no conoceremos el perdón divino. Esa es una declaración muy impresionante. Tiene ramificaciones teológicas que hacen que nuestra mente luche. ¿Qué quiere decir? ¿Es el perdón que otorgo a mi amigo la condición bajo la cual Dios me perdona judicialmente? ¿Qué habría querido decir? Permítanme recordarles que en todas las Escrituras visitamos vez tras vez el concepto del perdón. De hecho, lo visitamos no hace mucho en el capítulo 5. El versículo 43 dice, «Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos». Jesús dijo que hay algo especial en cuanto a esto, que cuando uno lo hace, la gente le verá y dirá, «Debe ser un hijo de Dios». En Efesios 4:32 Pablo dice, «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Proverbios 19:11 capta la belleza del perdón al decir, «La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa». ¿Me permiten aclararles algo aquí? El perdón no es evidencia de debilidad. Es una de las mejores evidencias de fuerza en el corazón de un hombre o una mujer. Perdonar no es expresar nuestra debilidad. Perdonar es comprender una verdad que es tan dinámica como para expresar su fuerza en su vida. Para comprender Mateo 6:12, 14 y 15, ustedes tienen que acudir a Mateo 18. Es una ilustración que nos ayuda a comprender lo que Jesús dice. Toda historia que Jesús cuenta tiene un propósito, y las compartió para ayudarnos a entender lo que enseñaba. Leamos la historia en Mateo 18 para entender mejor lo que está en este pasaje aquí, en Mateo 6. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Este siervo, al que Jesús hace referencia, debía 10,000 talentos.
Esto es tanto dinero que para muchos de nosotros es difícil siquiera concebir. Por ejemplo, un talento equivale a la paga de 6,000 días de trabajo. Así que le llevaría a este hombre trabajar 6 días a la semana por 13 años para ganar un talento. Y debía 10,000. ¿Cómo pudo un siervo meterse en un problema de esa magnitud? ¿Estaba acaso despilfarrando el tesoro? ¿Hizo alguna mala inversión? No lo sabemos. Lo que sabemos es que debía esta cantidad gigantesca y no tenía nada con que pagarla. La Biblia dice que el siervo se postró ante su señor y le dijo: «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Habiendo leído lo que acabamos de leer y habiendo hecho los cálculos, querremos echarnos a reír. Por supuesto que lo hará, ni pensarlo. Tendrá que vivir 190 años y ahorrar todo su salario para lograr pagar la deuda. El hombre era un necio, por cualquier lado que se le vea, y nuestra reacción es de enojo. Si alguien nos esquilmara de unos $2,000, a lo mejor seríamos casos desahuciados, pero el patrón de este siervo fue movido a compasión y le dejó libre. La Biblia dice que se lo perdonó todo. El amo del siervo no fue solo compasivo, sino que reconoció el problema. No había manera alguna de recibir el pago, así que simplemente lo perdonó. El rey representa a Dios, el siervo a todos nosotros. Debemos una deuda que jamás podríamos pagar. ¿Cómo podía el amo perdonar una deuda tan astronómica como esa? Lo hizo debido a su gran amor. Nosotros debíamos una deuda de pecado que no podíamos pagar. Era tan enorme que no había ninguno de nosotros que pudiera ofrecer algo. Nuestros débiles intentos de pagar la deuda de nuestro pecado son los débiles intentos de este hombre de pagar su deuda. Es ridículo. No tenemos nada con que pagar. En el versículo 28 del capítulo 18, este mismo siervo sale y halla a uno de sus siervos subalternos que le debe dinero equivalente a 3 meses de salario. Naderías. Pero este siervo, a quien le había sido perdonado 10,000 talentos, se puso a ahorcar al otro y le exigía: «Págame lo que me debes». 18:29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. El mismo discurso que el otro acababa de dar. La Biblia dice que el hombre al que se le había perdonado todo tomó al otro siervo que le debía apenas una minucia y le echó en la cárcel. Cuando los otros criados vieron lo que había ocurrido, se lo contaron al rey, quien llamó al hombre malvado y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?» Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Luego Jesús dijo: «Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas». Este es un cuadro de alguien que quiere todo el perdón que Dios puede dar, pero no está dispuesto a darlo a alguna otra persona. Lord Hebert lo dijo muy bien cuando escribió: «El que no puede darlo a otros, destruye el puente sobre el cual él mismo un día tendrá que pasar». La historia es muy poderosa, muy impresionante en términos de nuestras relaciones personales diarias. Louis Smith, escribiendo sobre esta historia, dice: «Jesús echó mano a la treta más dura en la bolsa del perdón, y tenemos que ponerla en práctica o se nos deja a la intemperie, muy afuera, en la soledad, en los grilletes del no perdonado. Nos hace sentir como la hija del molinero, a quien se le dijo que si no podía hilar un montón de paja para convertirlo en una madeja de oro antes del amanecer, perdería su cabeza. No hay ningún Rumpelstiltskin que va a venir para hilar perdón a partir de corazones de paja, y así Jesús es realmente severo con nosotros. Es riguroso porque la incongruencia de pecadores rehusando perdonar a pecadores es algo insólito en la mente de Dios. Dios no puede aguantarlo y no hay una manera franca de soportarlo. Así que dice que si usted quiere que Dios le perdone y no puede perdonar a alguien que necesita un poco de perdón suyo, olvídese del perdón que quiere. ¿Es duro? ¿O es duro?
Usted dice, ¿cómo voy a figurarme esto? ¿Dice Dios que no puedo ser cristiano si no perdono a mis amigos? ¿Conoce usted cristianos que no perdonan? Póngase a ver a la gente en la iglesia, como lo hago yo. Hay toda clase de personas que guardan rencores. Algunos están oyéndome y se sienten muy incómodos. Desearían no haber venido. Hay mucha falta de perdón entre creyentes. Estoy convencido de que son cristianos. ¿Cómo encaja todo esto? Anoté junto a Mateo 6:14 este pequeño paradigma. Número 1. Jesús dice que usted y yo, hijos de Dios, debemos perdonar primero porque hemos sido perdonados. Cuando comprendemos cuánto nos ha perdonado Dios, nos hace libres para perdonar a otros. Ese es el propósito total de la historia. Ese es el propósito de Mateo 6:12. Constantemente debemos reflexionar en el hecho de que se nos ha perdonado mucho. Sé que algunos de ustedes proceden de hogares cristianos y tal vez no han tenido ninguna vida sórdida. Tal vez usted no sepa lo mucho que se le ha perdonado. Simplemente lea Romanos 1-4 un par de veces y comprenderá cuánto Dios le ha perdonado. Dios nos ha perdonado una tremenda deuda, una deuda que no podíamos pagar. Número 2. Debemos perdonar así como hemos sido perdonados. ¿Cómo nos perdonó Dios? Por amor de Cristo nos perdonó incondicionalmente. Nos perdonó generosamente. No dijo, te perdono, pero no lo olvido. La Biblia dice que cuando Dios nos perdona, lo echa a lo más profundo del mar. Pone luego un letrero que dice, prohibido pescar. Dios lo deja atrás, tan lejos como está el oriente del occidente. Lo anuló, lo quitó. Número 3. Debemos perdonar para poder ser perdonados. Ahí es donde se halla la dura verdad. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando recibieron a Jesucristo hubo algo que ocurrió en el cielo y que se llama perdón? Inmediatamente, cuando usted recibió a Cristo, la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz se aplicó a su cuenta y usted quedó justificado. Eso quiere decir que sus pecados fueron colocados sobre Jesús y que la justicia de Jesús se le aplicó para que allá en el cielo, cuando Dios le mire a usted, en realidad vea a Jesucristo y de esta manera verle a usted justo y santo. La justicia de Jesucristo es ahora su justicia. Usted dice, ¿a pesar de lo que haga ahora? Absolutamente. Fue un perdón de todo tiempo, algo judicial que Dios hizo. Le declaró a usted justo. Le acreditó justicia a su cuenta. Usted no tenía ningún derecho a tenerla, pero por fe, debido a su gracia, Dios le dijo, te declaro justo. Cuando Dios dice que usted es justo, usted lo es, perdonado judicialmente. Pero hay otra clase de perdón. Se llama perdón relacional. De esto trata Juan 13. Cuando Jesús les lavó los pies a los discípulos, lo hizo para ilustrar un principio. El principio es que cuando usted toma un baño queda limpio. Esa es su salvación. Pero cuando camina por la tierra sucia, ocasionalmente tiene que detenerse y lavarse los pies. Jesús les mostró a sus discípulos mediante esa ilustración lo que es tener el perdón relacional. Permítame contarle una historia personal para ayudarle a comprender esto. En mi adolescencia me fascinaba conducir vehículos mucho antes de que pudiera hacerlo legalmente. Un día, mi padre dejó un Chrysler en la entrada de su cochera. Se había ido. Me tentó. Dejó las llaves sobre la mesa. No había nadie en casa. Mamá no estaba, papá tampoco. Decidí que era mi oportunidad de dar una vuelta en el auto. Vaya, que el aparato tenía poder. Cerca de Cedarville no había muchas buenas carreteras. No quería meterme en alguna carretera de mucho tráfico, así que tomé un camino rural de grava. Corría tranquilo por ese camino. Un granjero venía en sentido contrario en su camión, determinando que la carretera le pertenecía. Me sacó de la carretera. Ahí estaba yo, con el nuevo Chrysler de mi papá, encunetado y chocado. Me acometió el pánico. Pensé en suicidarme. Pensé en fugarme de casa. Recuerdo lo que pensaba en esos momentos. Finalmente, encontré a alguien que me sacó con su tractor.
De alguna manera logré llevar el auto a casa. Tenía todo arruinado un lado. Si recuerdo bien, solo podía dar la vuelta a la izquierda. No podía virar a la derecha. De alguna manera llegué a casa. Estacioné el automóvil en la entrada en espera de lo inevitable. No era lo que iba a ocurrir, lo que era más duro, sino la espera por lo que iba a ocurrir. Morí 1000 veces en esas horas, hasta que finalmente papá llegó a casa. Recuerdo que estaba vigilando por mi ventana. Se quedó mirando el auto, sacudió su cabeza, entró y dijo: «David, ¿fuiste tú quien hizo esto?» Le dije: «Sí, fui yo». Sacudió su cabeza. Papá por lo general respondería de una manera más vigorosa. Esta vez se limitó a menear la cabeza y se fue al otro cuarto. No dijo nada, ni en la cena, ni en el desayuno, ni en el almuerzo, ni en la cena al día siguiente. Vaya, fue terrible. Finalmente se me iluminó el cerebro. Eso es culpa mía. Tengo que arreglarlo. Así que me fui a su oficina en la universidad, entré y le dije: «Papá, tengo que decirte que me siento terriblemente mal por lo que hice. Fue mi error, fue un engaño, fue falta de honradez. Lo lamento y quiero pedirte que me perdones». Me dijo: «Estás perdonado, pagarás por la reparación». Permítanme preguntarles algo. Cuando hice eso con el auto, ¿dejé de ser el hijo de mi papá? ¿Estaba en peligro mi perdón judicial? No, pero mi perdón relacional estaba en serios problemas. De eso es de lo que Jesús habla. Si usted quiere sentir la unción con el Señor en su relación diaria con Él, si quiere sentir la realidad de su perdón cuando ora a Dios, no vaya guardando rencores contra otros, porque no puede venir a Dios y decirle: «Padre mío, simplemente me encanta ser perdonado y es maravilloso hablar contigo». Porque la Biblia dice que cuando usted viene al altar y recuerda que alguien tiene algo contra usted o usted tiene algo contra alguien, vaya y busque a su hermano, reconcíliese con él y entonces regrese y hablaremos. Eso es lo que Jesús dice. Si usted quiere sentir diariamente el perdón en su andar con el Señor, entonces usted tiene que perdonar a los que le han ofendido y hecho mal. La única manera de sanar el dolor que no se sanará por sí mismo es al perdonar a la persona que le ha hecho daño. El perdón detiene las acechanzas del dolor. Perdonar sana su memoria al cambiarle la visión. Cuando usted libra del daño al que se lo hizo, usted cercena de su vida un tumor maligno. Usted pone en libertad a un preso y descubre que el preso a quien puso en libertad es usted mismo. El teólogo estadounidense Reinhold Niebuhr vio esto después de la Segunda Guerra Mundial y dijo: «Debemos a fin de cuentas reconciliarnos con nuestro enemigo para que no perezcamos en el círculo vicioso del odio». Permítanme preguntarles esto en conclusión. ¿Qué hacen ustedes al perdonar? Hay muchas locuras acerca del perdón. ¿Alguna vez usted ha perdonado a la ligera? Cuando era lo preciso para decir, pero no significaba nada. El perdón no soslaya la ofensa. ¿Piensan ustedes que Dios nos perdona a la ligera? No, nos perdona, y en el proceso dio su propio Hijo para que resultara. Perdonarnos a nosotros le costó caro a Él. Lewis Smith, que ha escrito el mejor libro sobre el perdón que jamás he leído, lo tituló Perdonar y Olvidar. Ya está agotado. Trata muy francamente con el tema. Dice: ¿qué hace usted cuando perdona a alguien que le ha hecho daño? ¿Qué sucede? ¿Cuándo es necesario? ¿Qué ocurre luego? ¿Qué debería esperarse de usted? ¿Qué es perdonar? El acto de perdonar es en sí mismo un acto maravillosamente sencillo, pero siempre ocurre en una tempestad de emociones complejas. Es el truco más duro en la bolsa entera de las relaciones personales, así que seamos francos unos con otros. Hablemos claramente respecto a los ojos mágicos que se les da a los que están listos para ser liberados de la prisión del dolor que jamás se merecieron. Perdonamos en 4 etapas. Si podemos recorrer todas las 4 etapas, logramos la reconciliación. La primera está en la herida. Cuando a alguien le causa dolor tan profundo y tan injusto que usted no puede olvidarlo, usted se ve empujado a la primera etapa de la crisis de perdonar. Se llama dolor.
Si pudiera hacer una encuesta hoy, difícilmente habría una persona que no haya sentido el dolor que necesita perdón. No le tenga miedo a la herida. Eso es parte del proceso. Alguien dice, si usted es cristiano, toma todas estas cosas a la altura de las circunstancias. No, a usted le duele. Usted escucha las historias que le relaté al empezar este mensaje y sabe que cualquiera de esas cosas, si usted hubiera participado personalmente en la historia, le habrían causado una herida que no podría describir. Ya estoy harto de los predicadores que toman la verdad bíblica y la usan para borrar esta verdad de la vida. La verdad de la vida es de lo que la Biblia trata de pasta a pasta. Y la Biblia no dice que cuando se ofende o lastime, no nos debería doler. El paso número 2 es el odio. Usted dice, eso no puede ser consagración. No dije que fuera algo consagrado. Dije que ese es el paso número 2. Usted no puede sacudirse de la memoria lo mucho que le dolió. No puede desearle bien a su enemigo. A veces querrá que la persona que le hizo tanto daño sufra como usted ha sufrido. Usted quiere que esa persona sufra. Piensa en qué maneras y prepara discursos mentalmente y forja planes para pasarles por encima con su automóvil si los encontrara por la calle. Lo tercero es la sanidad. A usted se le dan ojos mágicos para ver bajo una nueva luz a la persona que le hizo daño. Su memoria es sanada. Usted revierte el flujo del dolor y queda libre de nuevo. La cuarta etapa es volver a unirse. Usted invita de nuevo a su vida a la persona que le hizo daño. Si él o ella vienen con sinceridad, el amor puede hacerles avanzar a una relación personal nueva y sana. La cuarta etapa depende de la persona a quien usted perdona tanto como depende de usted. A veces la persona no vuelve y usted tiene que ser sanado solo. Pero usted queda sano. Hay esto en su corazón, el volver. Así Jesús dice esto: los que viven conforme al perdón de Dios deben imitarlo. Uno cuya única esperanza es que Dios no tenga en cuenta sus faltas en su contra, abdica su derecho de tener las faltas de otros en contra de ellos. Tratándolos como usted quiere que lo traten, es la regla aquí. El cristiano que no perdona se marca a sí mismo como hipócrita. Es verdad que el perdón es por fe sola, sin obras, pero el arrepentimiento es el fruto de la fe. Y no hay más realidad en la profesión de fe que la hay en la realidad del arrepentimiento que la acompaña. Jesús mismo recalca que solo los que conceden perdón lo recibirán. Algunos de ustedes que me están oyendo hoy preguntan, ¿puedo hacer eso? No en sus propias fuerzas, no es natural. Esto es sobrenatural. Me recuerda que hay una última cosa en el paradigma de Mateo 6, 12, 14 y 15. Número 4. Perdone antes de que necesite que le perdonen. Esto es dinámico. Le reto a que lo pruebe. Cada mañana cuando usted ora, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y en algún momento hoy, Dios, alguien me va a hacer daño, y lo perdono desde ya. En mi corazón lo perdono. Usted sale de su aposento secreto de oración y no pasa ni 10 minutos cuando alguien se lo hace. Se quedan mirándolo y usted dice, todo está bien, ya te perdoné. ¿Qué quiere decir eso de que me perdonaste? Lo hice esta mañana. ¿Qué hiciste qué? Lo hice esta mañana mientras oraba. ¿Me perdonaste por lo que acabo de hacerte ahora esta mañana? Eres un animal raro. Me encantan esas personas raras. En su oración, todos los días, usted puede edificar un espíritu perdonador, incluso antes de que le hayan ofendido. Usted puede pedirle a Dios que le ayude cada día a ver la deuda increíble que Él ha pagado por usted y decir en esencia en su oración, Dios, no sé lo que me va a ocurrir hoy. Tal vez habrá algo malo, pero Dios, esto sí sé. Nada de lo que me ocurra hoy requerirá tanto perdón como el que tú me has concedido. Oh Dios, gracias por tu perdón. Ayúdame a perdonar así como he sido perdonado. No con frecuencia un poeta puede captar la esencia de las Escrituras, pero el que compuso los siguientes versos lo hizo.
Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos. Nos enseñaste, Señor, a orar, pero solo tú puedes concedernos la gracia de vivir las palabras que decimos. ¿Cómo puede tu perdón alcanzar y bendecir el corazón no perdonador que rumia las ofensas y no deja que se vaya la vieja amargura? En deslumbrante luz tu cruz revela la verdad que pálidamente sabíamos. Qué pequeñas son las deudas que nos deben los hombres, qué grande es nuestra deuda contigo. Señor, limpia lo más hondo de nuestras almas y haz que el resentimiento cese. Entonces, reconciliadas a Dios y al hombre, nuestras vidas esparcirán tu paz. Así, ¿verdad? Estoy aquí para decirle que a Dios le encanta perdonarnos y que le encanta cuando nosotros perdonamos a otros. Algunos de ustedes probablemente tienen un deber que hacer hoy, tal vez en persona, tal vez por teléfono. Permítanme recordarles, tome apenas un momento, recuerde lo que Dios ha hecho por usted y entonces en el poder y el espíritu de esa verdad vaya y extiéndalo a otros. Oremos. Señor, no pretendo conocer el dolor ni la angustia en los corazones de la gente que me escucha. Pero sí sé esto, que hemos sido perdonados y nuestro perdón es algo grande. Y debido a eso, quiero con todo lo que hay en mí expresar mi amor hacia ti por tu gran perdón. Y sé que solo en la eternidad sabremos lo grande que ha sido tu perdón, pero en mi corazón sé que es algo muy grande. Y Señor, debido a lo que has hecho por nosotros, hacemos un pacto contigo hoy de que cuando otros nos hagan daño, buscaremos la sangre de Jesucristo en nuestro corazón para seguirlo al perdón que ellos necesitan. Haznos recordar visiblemente para que no lo olvidemos, el gran precio que fue pagado para nuestro perdón y nuestra redención. Y luego, ayúdanos a pasar a otros que tanto lo necesitan, lo que nos has dado a nosotros. Señor, deseamos la fuerza que no tenemos en nosotros mismos, porque esta cosa difícil que nos has dicho que hagamos no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Es algo sobrenatural. No es algo que podamos hacer en la carne, sino en el Espíritu, mientras que el Espíritu de Dios nos da el poder y la fuerza que no tenemos nosotros. Señor, no permitas que el impacto de lo que hemos escuchado se enfríe en nuestros corazones. Satanás nos dirá que hay mucho tiempo para pensarlo, para que así volvamos a nuestra antigua manera de pensar. Pero Dios, tú nos dices que cuando sabemos hacer el bien, el no hacerlo es pecado. Ayúdanos a hacer el bien hoy. Y también, si hay quienes me escuchan hoy que nunca han experimentado tu hermoso perdón, te pido, Señor, que este día ellos puedan recibir el perdón que tú has ofrecido. Es un hermoso regalo que tú ofreces sin coacción a cualquiera que lo quiera recibir. Nunca rechazas a nadie. Así que, Señor, si hay un hombre o una mujer o un joven que nunca ha confiado en ti personalmente, ayúdales que lo hagan hoy. Y al haber recibido tu perdón, que puedan seguir adelante con una vida de gozo y libertad. Me comprometo contigo a seguir predicando este gran mensaje porque es transformador y de tanto estímulo para nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.